desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Aracataca guarda celosamente la magia de la pluma latinoamericana más importante del siglo XX. Esta población del Caribe colombiano vio nacer hace 87 años a Gabriel García Márquez. Y México, su segunda patria, es la tierra en la que en abril del 2014 cerró los ojos por última vez. Fue el escritor del realismo mágico que puso a la literatura latinoamericana en un lugar privilegiado en el mundo. Dos países, dos culturas, juntas, rinden homenaje y acompañan en su último viaje al Premio Nobel de Literatura. Alegría y tristeza se mezclan con los sonidos del vallenato. Despedida final frente a la urna impasible que guarda las cenizas de Gabito, como le llamaban entrañablemente sus amigos. Acontecimiento histórico en un monumental recinto. Marco perfecto para rendir tributo al gran maestro que de su mano llevó a generaciones por el mundo de la imaginación desaforada a través del poder de la palabra. Y nos dejó un Jueves Santo entre una luna roja, una granizada épica y un temblor de miedo, digno marco cósmico para el inventor y cronista de la realidad mágica de Latinoamérica. La quietud de la noche fue cómplice para la culminación del homenaje póstumo al autor de 100 años de soledad. Un ejército de mariposas amarillas inundó el ambiente con el sonido de sus alas de papel. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de las mariposas amarillas que precedían las apariciones de Mauricio Babilonia. Comprendió que las mariposas amarillas tenían algo que ver con él. Mauricio Babilonia estaba siempre en el público de los conciertos, en el cine, en la misa mayor, y ella no necesitaba verlo para descubrirlo, porque se lo indicaban las mariposas. La magia estaba ahí, en Aracataca, un pueblo olvidado en un rincón del mundo, allá en suelo colombiano, de viejas casas de madera con caminos llenos de polvo a los que llega el aire ardiente y húmedo del Caribe y que algún día prosperó por sus vastas plantaciones de banano. Vivencias latentes en los recuerdos familiares. La vieja casona de los abuelos donde pasó su niñez fue testigo de las historias que le contaban el abuelo Nicolás, un coronel retirado, y la abuela Tranquilina, una mujer imaginativa y supersticiosa. Remembranzas grabadas para siempre. ...37 años de edad, camino al puerto de Acapulco, Guerrero, él al volante, se acompaña de Mercedes, su esposa, y sus hijos Rodrigo y Gonzalo. El objetivo, tomar unas vacaciones después de la filmación Tiempo de Morir, de Arturo Ripstein, guión que Gabo escribió. Las ideas se agolpaban en su mente. Así se le reveló en plena carretera el inicio prodigioso de la narración que durante tanto tiempo había querido escribir. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota
en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Capturó la frase en el pensamiento, canceló el viaje hacia la playa, dio vuelta en U en el primer retorno y enfiló el auto nuevamente hacia su domicilio en la Ciudad de México. Abandonó el guionismo de cine, sus labores como escritor de publicidad y entregó a Mercedes $5,000 para que no faltara el sustento mientras él se dedicaba en cuerpo y alma a escribir su obra maestra, 100 años de soledad. La buena intención nada tenía que ver con sus cálculos monetarios. Los 6 meses planeados para escribir la novela se triplicaron y el dinero no alcanzó. Lo que podría ser motivo de otro libro mejor sería cómo sobrevivimos Mercedes y yo con nuestros 2 hijos durante ese tiempo en que no gané ningún centavo por ninguna parte. Ni siquiera sé cómo hizo Mercedes durante esos meses para que no faltara ni un día la comida en la casa. Resistieron la tentación de buscar el auxilio de préstamos aparentemente providenciales, temerosos ante la amenaza latente de las fauces de los intereses. Hasta que nos amarramos el corazón y emprendimos nuestras primeras incursiones al Monte de Piedad. Después de los alivios efímeros con ciertas cosas menudas, hubo que apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto las examinó con un rigor de cirujano. Pasó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas del collar, los rubíes de las sortijas y al final nos los volvió con una larga Verónica de novillero. Todo esto es puro vidrio. Las penurias tempestuosas de la economía familiar no perturbaron la disciplina de trabajo en la cueva de la mafia. Así llamó el mismo García Márquez al estudio que instaló en un pequeño cuarto de la casa, en el que alojó una máquina de escribir, papel, libros prestados y discos de música de concierto, donde todos los días, después de dejar a sus hijos en la escuela, escribía de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Una pausa para comer, una siesta y un breve paseo por las calles aledañas antes de regresar a la escritura y no parar hasta las 8:30 de la noche, hora en que lo visitaban sus amigos. Gabriel García Márquez había prometido por medio de una carta a Francisco Porrúa el envío de 100 años de soledad. Porrúa era director literario de la editorial sudamericana establecida en Argentina. Cumplió su compromiso. A principios de agosto de 1966, junto con Mercedes, Gabo llevó las 500 páginas a la oficina de correos. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo: son 82 pesos. Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que le quedaban en la cartera y se enfrentó a la realidad. Solo tenemos 53. Abrimos el paquete, lo dividimos en 2 partes iguales y mandamos una a Buenos Aires sin preguntar siquiera cómo íbamos a conseguir el dinero para mandar el resto. Solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera sino la última parte. Antes de que consiguieran dinero para hacer llegar el resto, Francisco Porrúa, ansioso de conocer el principio del libro, les envió los recursos suficientes. Así se fraguó 100 años de soledad. Las vicisitudes no fueron obstáculo. Gabriel García Márquez dio vida a la novela en la que narra la existencia de 6 generaciones, las de los Buendía y los Iguarán, en Macondo, pueblo imaginario en el que ocurren acontecimientos fantásticos, alegres, tristes,
violentos y hasta divertidos. Una historia de más de 500 cuartillas, considerada obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. A partir de 100 años de soledad se me abrió en su totalidad el universo que representaba García Márquez. Y leí con verdadera pasión otras novelas suyas. Yo me acuerdo cuando sale 100 años de soledad, a las 2 o 3 semanas, estamos en la zona rosa tomando un café y llegan 4 personas a pedirle que les dedique 100 años de soledad. Me quedé absolutamente pasmado, porque eso no solo era la popularidad, era el principio de una visión del narrador como algo que pertenece a la naturaleza de la sociedad y no estrictamente de la literatura. En Cartagena me decía, viendo la edición inglesa, me decía, es que en todas partes del mundo la gente me habla de los personajes y de las historias de este libro. Y es que no entiendo cómo le gusta a gente de todas partes del mundo. Y yo comienzo a balbucear algo así de la universalidad y del humor, y él ni siquiera me escucha. Yo me doy cuenta que está auténticamente asombrado todavía del fenómeno de 100 años. Y yo creo que allá en el fondo, cuando surgió esa fama, no se sorprendió porque sabía que en sus libros había puesto una verdad humana tan sólida, tan permanente, que estaba bien que le gustara a la gente y adelante. 21 de octubre de 1982. En la sede de la Academia Sueca, un anuncio. Gabriel García Márquez era el ganador del Premio Nobel de Literatura. La reacción de la concurrencia confirmó lo que muchos esperaban. Nos encontramos casualmente en París. Fue cuando iba a entrevistar a Yo iba a Pablo entrevistar Neruda. a Pablo Neruda y los García Márquez iban a cenar con Pablo Neruda. Y nos encontramos casualmente. Fue cuando le pronostiqué que iba a ser Premio Nobel de Literatura, el siguiente Premio Nobel en español. Uh-huh. Y Mercedes dijo, sí, Gabo. Ya estábamos tomando ahí unas copas en París. Tú serás el Premio Nobel siguiente en español. Y cuando te lo den, Sarita y Jacobo van con nosotros a Estocolmo. Quedan invitados. Entonces, 11 años después, cuando sacó el Premio Nobel, García Márquez en 82, como no me podía yo comunicar a su casa porque estaban bloqueados sus teléfonos, eran las 4 o 5 de la mañana en que en México se entera uno de los premios Nobel. Me fui, ya lo estaba entrevistando a la televisión sueca, así que abrió Mercedes, nos dimos besos, abrazos y le dije, ya ves que yo se los pronostiqué. Y dice ella, pero ¿te acuerdas que prometieron ir con nosotros? Yo la verdad ya no me acordaba de eso, pero dije, sí. Y nos fuimos a Estocolmo. Si bien la Academia reconoció que García Márquez había creado con sus novelas y cuentos un universo propio, donde se dan cita lo milagroso y lo más puramente real, lo cierto es que con 100 años de soledad confirmó los sobrados méritos para obtener el galardón. Desde su publicación en junio de 1967 en Argentina, el libro dio abundantes satisfacciones a su autor. En la primera semana vendió 8,000 ejemplares y 3 años después, la venta sumaba más de 500,000 de libros en el mundo. En 1967, en España se conocían obras de Carlos Fuentes, Bioy Casares y Mario Vargas Llosa, entre otros. Gabriel García Márquez pasaba inadvertido. Llegó al final de este grupo de escritores latinoamericanos, pero la gran diferencia es que su impacto fue explosivo. Sí, por supuesto.
Cuando apareció 100 años de soledad, fue uno de los grandes movimientos telúricos de la literatura mundial, pero sobre todo de la literatura castellana. Fue el nacimiento de ese movimiento llamado boom latinoamericano, que también creó la realidad ficticia. Bueno, eso es verdad. Él llegó ya como si fuera una especie de meteoro, ya hecho y derecho, ¿no? La mayor parte de los escritores pues tarda un tiempo en construirse. Él hizo desde luego pequeños escarceos antes de esta obra fundamental de la narrativa en lengua española, que es 100 años de soledad. Y a partir de ahí vino el despliegue, el conocimiento generalizado, la popularidad. García Márquez logró lo que podría parecer inconcebible: ser aceptado con beneplácito tanto por la crítica como por los lectores. Además de construir con 100 años de soledad un referente imprescindible del realismo mágico y bandera literaria de Latinoamérica. Revelar un mundo latinoamericano por medio del poder seductor de la palabra y contagiar el deseo por explorar los efectos placenteros de la lectura es uno de los rasgos particulares de su obra cumbre. Lo que veo es que el lector inexistente de mi página en blanco es hoy una descomunal muchedumbre hambrienta de lectura de textos en lengua castellana. Los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que, si viviera en un mismo pedazo de tierra, sería uno de los 20 países más poblados del mundo. Así llegó el gran acontecimiento. El 14 de diciembre de 1982, Gabriel García Márquez recibió de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia el Premio Nobel de Literatura. Cuando recibió el Premio Nobel, él se las arregló para no ponerse el frac porque era supersticioso, y se puso ese traje blanco que en Venezuela llama liquiriqui, que es que en la costa se llamaban cotonas, pero como nosotros sí teníamos que tener el frac, sus amigos, entonces para contrarrestar eso nos hizo poner a todos una flor amarilla en la solapa. Así es, tuve el honor de acompañar a García Márquez. Fuimos en un avión que se fletó desde Colombia y ahí estuve con García Márquez y su familia, con Álvaro Mutis. Fue un viaje maravilloso, increíble. Al otorgarse el premio Nobel, lo que sucedió fue que se expandió mucho más el conocimiento de la obra de García Márquez. Fíjese, hay algo quizás muy importante. Él obtuvo el premio a una edad muy temprana. No es normal que los premios Nobel se entreguen a personas jóvenes, sino a personas que ya tienen un amplio reconocimiento a lo largo de mucho tiempo de su propia obra. Gabriel García Márquez tenía casi 23 años y recién había abandonado los estudios en Derecho con la firme convicción de convertirse en escritor. A bordo del tren regresó a su natal Aracataca, al norte de Colombia, en compañía de su madre, una de las mujeres que más lo marcó en su vida. Ese viaje determinó todo. Las confrontaciones con su madre, las conversaciones con viejos amigos y fantasmas, e ingresar a la casa, la de sus abuelos, donde nació y vivió los primeros años de su vida, le permitieron comprometerse más con las letras y con la realidad latinoamericana. Recordó los días en ese poblado donde la temperatura promedio es de 30 grados, donde corre un río de aguas diáfanas que se precipitan por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Extensa zona bananera que a la postre la humanidad conocería como Macondo.
Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927. Hijo del telegrafista y boticario Gabriel Eligio García, quien desposó a Luisa Santiago Márquez Iguarán a pesar de la oposición de los padres de ella. Primogénito de 11 hermanos, vivió los primeros 8 años con sus abuelos debido a que sus padres partieron a Barranquilla para abrir una botica. Su abuelo, Nicolás Márquez, de formación liberal, era veterano de la Guerra Civil de los 1000 días en Colombia. Dedicaba muchas horas a su nieto, quien por las tardes convivía con su abuela Tranquilina. Poco antes de la muerte de su abuelo, a los 9 años de edad, regresó a vivir con sus padres a Sucre, lo que permitió estrechar su relación. Yo vengo de un hogar de origen guajiro, donde hay un matriarcado permanente. Entonces la figura de nuestra madre es totalmente fuerte y nos convirtió, sobre todo a los varones, nos volvieron unos edipos, pero totalmente alucinados, especialmente Gabito. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio usted lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora lo sabemos, además, porque los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. A los 20 años, Gabriel García Márquez se mudó a Bogotá para estudiar Derecho, actividad que suspendió temporalmente por una revuelta civil que destruyó su apartamento. Se trasladó a Cartagena, donde comenzó su trabajo como periodista en el diario El Universal, y continuó el estudio de Derecho hasta el 3er año, en que decidió abandonar definitivamente la universidad para dedicarse de lleno a su vocación. Él era un hombre muy inteligente, pero a él no le gustaba el derecho. Es decir, él estaba estudiando derecho porque su papá quería que fuera abogado. Pero él le gustaba era la literatura, en realidad es verdad. Y el periodismo, ¿no? Fue entonces cuando yo le dije a Gabito que qué hacía en Cartagena. Y le dije, saquemos la cuenta de lo que te están pagando. Y llegamos a la conclusión de que le pagaban 32 centavos por nota. Le dije, vete para Barranquilla. En Barranquilla, estableció relaciones literarias y artísticas y perteneció a un grupo en el que sus integrantes se hacían llamar Mamadores de Gallo de la Cueva. Tenían las mismas aficiones. Alfonso era periodista y escritor. Germán era periodista y escritor. Álvaro, ya sabemos, era un escritor. Es decir, a ellos los unía el amor por la literatura. Ellos eran únicos. Ellos eran el grupo de Barranquilla, como los llamó después, fue Zalamea, ¿verdad? A la edad de 31 años, contrajo matrimonio con Mercedes Barcha Pardo, a quien se le declaró en un baile desde los 13 años de edad, en Sucre. Tuvieron 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Dicen que los viajes más intensos son los que conducen a destinos más lejanos. Gabriel García Márquez emprendió así su camino en Colombia, hacia el periodismo y la literatura. Un andar que después de su muerte, por la intensidad quedará inscrito en el tiempo que es infinito.